Soy Francisco Reynoso Don Run Run. Saludamos a quienes nos escuchan y nos siguen en Chicago, en Los Ángeles y en gran parte de nuestra república. Hoy inicia la tercera semana de la nueva gobernanza. Las cosas en Zacatecas, amigos, están del cocol. El gobierno de David Monreal acusa a los neoliberales de corruptos y rateros, y estos, en respuesta, lo acusan a él de inepto e incapaz. El meollo de la crisis es el incumplimiento en el pago de salarios a maestros y jubilados del ISTESAC. Algunos de los que se señalan como responsables, quizá el principal, es el exgobernador Miguel Alonso. Y justo con él platicamos para conocer su versión de los hechos. Estimado exgobernador, a efecto de conocer su versión sobre este asunto, díganos qué responde. ¿Se le responsabiliza de no haber incorporado a 6,000 maestros estatales al Fondo para la Nómina Educativa? Amigo querido, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Qué bueno que me das esta oportunidad, mi querido Paco, de comentarte, y también va de paso, pues esto que se ha estado diciendo, que es algo pues completamente ajeno a la realidad del 2015, que no se hicieron la solicitud o la gestión para que se incorporara al FONE la nómina de los maestros estatales. Eso es totalmente falso. Fue una gestión intensa la que realizamos, que yo encabecé ante Hacienda, ante la SEP, ante el propio presidente de la República. En su momento se lo planteamos varias veces, los gobernadores, yo mismo, le enviamos escritos a Hacienda, a la SEP, infinidad de reuniones en la Ciudad de México, ante la Secretaría de Educación Pública, a través de la Comisión de Educación de la CONAGO. Tuvimos múltiples reuniones donde yo estuve y todos los estados, Paco, estuvimos en esa intención de que nos absorbieran la nómina de los maestros estatales, cosa que no sucedió. O sea, eso es falso, de que solamente Zacatecas quedó excluido. La mayor parte, sino que todos los estados de la República que planteamos este tema, una problemática histórica, te hablo de Michoacán, de Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Zacatecas, ninguno lo logramos. Y no fue un asunto de una mala gestión, sino de que la propia Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública nos dijeron pues que no había recurso económico ni presupuesto que alcanzara para asumir esos compromisos financieros tan altos de un solo golpe, ¿verdad? Y además un elemento de peso en esta negociación del 2014-15 fue que la incompatibilidad en el asunto del régimen de seguridad social de los maestros estatales de Zacatecas, porque, pues, como tú bien lo sabes, mi querido Paco, durante el sexenio 98, 2004, 2010, pues se dieron más de 90 días de aguinaldo, compensaciones, bonos, una serie de compromisos muy altos derivado de la doble negociación con el CENTE federal y con el CENTE en México y con la sección 58-34 en Zacatecas, que desde luego pues eran planteamientos legítimos de los maestros, pero pues se otorgaron este tipo de concesiones, de acuerdos, pues sin que hubiera una previsión financiera de futuro, sin que hubiera sustento económico. Ese es el origen del problema. O sea, el verlo simplemente que no se hizo un trámite es una visión absolutamente reduccionista del tema. No es así, es falso, y además no dependía de una solicitud. Te digo, hubo multiplicidad de encuentros, de reuniones, y te decía la incompatibilidad de criterios porque
en una eventualidad de que el gobierno federal asumiera la nómina estatal, significaba pues que perdieran muchas de las prestaciones los maestros estatales al tener que abandonar el régimen de seguridad social a través del ISSSTESAC y solamente hacerlo a través del IMSS o del ISSSTE, cosa que en su momento pues no estuvieron de acuerdo los sindicatos ni nadie, pues porque perdían gran parte de lo que habían conseguido a lo largo de muchos años. Entonces, digamos, fue imposible lograrlo, no solamente para Zacatecas, sino en estados con condiciones similares a las de Zacatecas tampoco lograron que se asimilara o se absorbiera la nómina del estado de Zacatecas. Es absolutamente una mentira el que se haya o se esté señalando por algunos actores y el que no se hicieron los trámites como si hubiera dependido de un simple oficio, ¿verdad? Hubo muchas reuniones, encuentros, planteamientos al más alto nivel que yo encabecé, la Secretaría de Educación de Zacatecas, Finanzas, hicimos todo el esfuerzo, pero no solo Zacatecas lo logró, sino ningún estado de la República logró en condiciones similares a las de Zacatecas eso, y además pues no daba para que con el nuevo régimen pues los maestros estatales se vieran beneficiados de una posible absorción por parte del FONE de la nómina estatal. El gobernador Miguel Alonso, usted recurrió a contratar deuda pública para pagar salarios del magisterio. Actualmente esa estrategia es ilegal. Mucho se le ha criticado por esa decisión que en sus tiempos, tengo entendido, era una práctica usual y permitida. ¿Qué nos explica? Efectivamente, tuvimos que recurrir a la solicitud de préstamo a largo plazo, de deuda a largo plazo, porque además la ley lo permitía. Ahora la ley de disciplina financiera ya no lo permite, pero en su momento sí, la propia Secretaría de Hacienda, desde el régimen de Felipe Calderón, que me tocaron 2 años todavía con él, nos lo sugería, ¿verdad? A los estados, decían, bueno, pues es que no tenemos alternativa. Lográbamos y logramos, Paco, año con año, al final del año, entre 1,000 millones, 800 millones, o sea, hubo una gestión permanente, intensa, efectiva, eficiente, pero era imposible por tantos días de aguinaldo, de bonos que en su momento se otorgaron previo a mi sexenio, ¿verdad? Este tema lo repetimos hasta el cansancio, pero bueno, luego la memoria es corta, o cuando tiene otro tipo de intencionalidad, pues obviamente se busca borrar la verdad y la realidad. Y entonces en su momento se hizo una reestructura financiera de fondo, donde por un lado eran estos adeudos de la nómina educativa, pero también, Paco, pues de este enorme peso que significaba el PPS de ciudad gobierno. Era un problemón enorme a más de 20 años, donde estaban comprometidas las participaciones federales de que se tuviera que pagar mes con mes edificios que no estaban concluidos, que no tenían mantenimiento y que además por más de 20 años no iban a ser propiedad de los zacatecanos, sino que sería propiedad de particulares, y hasta pasados los 20 años sería del pueblo de Zacatecas. Por eso la decisión de reestructurar todo ello y hacerlo deuda ordinaria con una proyección adecuada, que incluso el Tecnológico de Monterrey supervisó, avaló y fue consultor de toda esta reestructura, donde por un lado era PPS, logrando ahorrar más de 3,000 millones de pesos a lo largo de los 20 años que hubiera significado pagar bajo las condiciones muy leoninas que existían. Por otro lado, poder regularizarlo de la nómina educativa, pero también, Paco, como bien comentas, una parte era para el campo, que urgía por la sequía tan grave que se estaba padeciendo en esos años. Construimos grandes bordos, una serie de acciones de infraestructura en el campo, pero adicional a ello también se inyectó recurso a seguridad pública, que era el gran tema, como lo es ahora, ¿verdad?, de aquellos años derivado del sexenio de Amalia,
tuvimos que hacer una inversión importante que ahí está reflejada, el cuartel militar de Fresnillo, el batallón militar de Fresnillo, la CINE, la compañía de infantería en Jalpa, las UNICES, crecimos de 200 a 1000 policías estatales, se les equipó, se compraron vehículos blindados. Fue una importantísima inversión en seguridad pública que la gente demandaba y urgía de manera extrema, ¿verdad? Entonces, en su momento, esa parte de la deuda fue para seguridad, una inversión al campo, en infraestructura, una parte, 100 millones de pesos para el gasoducto, y desde luego pues el PPS de Ciudad Gobierno, que era sumamente gravoso, ¿no? Entonces, nada fue deudas que yo generara originalmente o desvío, ni mucho menos. Se ocupaba, se necesitaba, y por ello este asunto. Pagar a una gran cantidad de proveedores que había dejado la administración anterior a la mía, de contratistas que no se les pagó, más de 300 millones de pesos a ICA por el Hospital General de Zacatecas que no se dejaron de pagar y no había equipamiento y demás. Entonces fueron muchísimos rubros que se tuvieron que cubrir a través del empréstito. La deuda que se contrató fue para pagar deudas heredadas del gobierno de Amalia García, deudas que se disfrazaron de PPS, de deuda a corto plazo, finalmente deuda. Es falso de que yo generé la deuda. Esa deuda ya venía, porque pues de manera muy, muy dolosa y muy mañosa, la administración anterior a la mía no registró, y se podía en aquel tiempo ante Hacienda pues todos estos adeudos, ¿no? A contratistas, a proveedores, el PPS, que es evidentemente deuda pública, pues tuvo esa modalidad de manejarlo como si no fuera deuda pública, con todos estos rubros que te comento a grosso modo, y una parte hacia futuro tuvo que ser para pago de nómina estatal, de manera complementaria a las gestiones que hacíamos año con año, que como te comentaba, lográbamos entre 800 o 1000 millones de pesos en diciembre, lo cual ayudaba, era una buena gestión. Las Zacatecas nos generaban, había una buena relación con la federación y nos daban un apoyo adicional. Otros estados, pongo el ejemplo de Durango, San Luis Potosí, con quien tenía yo una relación permanente, cercana, pues les daban 500, 600 millones, con nosotros incluso hasta 1000 millones llegaron ya a apoyarnos ya en el gobierno de Peña Nieto. Entonces, pero aún así pues era insuficiente por pues todos estos compromisos financieros asumidos bastantes años anteriores a mi gobierno. Exgobernador, muchas gracias. Ahí tienen ustedes, amigos, la otra cara de esta moneda tan controversial.